Bienvenidos al episodio número 16 en este podcast del Islam. Estamos en la temporada del profeta como modelo y en el episodio anterior hablamos de la biografía sagrada del profeta. En este episodio vamos a referirnos a la creación de la sunna, la tradición o la ortodoxia en el Islam. Hablando en la primera parte de la sunna y la sira, las raíces de la tradición islámica. En la segunda parte de la tradición anónima y el ejemplo del profeta. Y por último, la ascensión de la sunna, su normativa, su jurisprudencia y varios elementos que son la base del Islam. Empecemos con la primera parte, sunna y sira, las raíces de la tradición islámica. Al inicio del Islam, sira, de la que hablamos en el episodio anterior, y sunna eran prácticamente sinónimos. De hecho, fueron los primeros desarrollos doctrinales los que los diferenciaron. En la medida en la que las dos nociones de sira siendo la biografía del profeta o el ejemplo del profeta, como forma de proceder estaban vinculadas al profeta para expresar su ejemplaridad. Una llegó a referirse al relato de su vida, la sira, y la otra al conjunto de sus dichos y sus actos, la sunna. Veamos cómo sucedió esto. El término sunna se refiere a una práctica, una forma de proceder, un uso y por lo tanto un precedente a replicar. Era conocido y utilizado por los antiguos árabes con una connotación positiva. Por eso ya se oponía al verbo adasa, que significaba introducir una innovación con una connotación peyorativa. Estas dos palabras reflejaban la actitud de los árabes hacia la costumbre, el cambio y la novedad. Destacamos que esta incapacidad para asumir el cambio y reclamar la paternidad de una innovación social no es específica de la sociedad beduina, sino que se encuentra en la mayoría de sociedades tradicionales. Después de la llegada del Islam, estas dos nociones fueron sacralizadas e introducidas en el léxico islámico. La sunna se convirtió en la sunna del profeta, sunnat al-nabi, y se consideró como fuente de la ley coránica, de la Sharia. En cuanto a la innovación, fue condenada por la doctrina. Pasemos a la segunda parte, de la tradición anónima a la ejemplaridad profética. Los historiadores del Islam se preguntaron sobre cómo se pasó de la sunna a la sunna del profeta. Y esto sucede no sin debates y discrepancia. Para algunos, originalmente había una sunna anónima seguida por los árabes en la época preislámica. Esta vieja idea árabe de la sunna reapareció primero en un contexto político refiriéndose a la sunna de los califas, que debían conformarse con la del profeta. Luego fue introducida en el derecho musulmán en formación por los juristas en Irak a comienzos del siglo VII. Es decir, que la sunna, el concepto de diferentes prácticas y formas de proceder y tradiciones, es algo anterior al profeta. Cuando Muhammad entonces adoptaba una sunna, una práctica, retomaba usos anteriores al Islam y simplemente los cambiaba ligeramente reactualizándolos. Es decir, creaba nuevas tradiciones, que es algo bastante particular, crear una tradición como una absoluta novedad. Después de eso, ya no se consideraba como una antigua sunna de los árabes, sino como una sunna del profeta y se tomaba como tal. Los primeros en adherirse a ella fueron los compañeros y los califas del profeta, que tenían la responsabilidad como Muhammad de liderar la comunidad. Las prácticas seguidas por los compañeros o los califas fueron ratificadas por la comunidad y se convirtieron en prácticas comunes, es decir, anónimas. Sin embargo, los musulmanes ya no podían atribuir su paternidad a los antiguos árabes. Según ellos, fue Muhammad quien los estableció. Y así, incluso prácticas ajenas al entorno en el que vivió el profeta se incluyeron en la sunna del profeta. Pasemos a la tercera parte, la ascensión de la sunna. En la sunna del profeta
encontramos dos tipos de prácticas normativas que vienen de dos fuentes diferentes. Por un lado, las prácticas árabes anteriores al Islam, que fueron aprobadas por el profeta, a veces después de haber sufrido algún cambio, como les dije en el capítulo anterior. Por otro lado, las prácticas que emanaban de las provincias del imperio que poco a poco fueron asimiladas por la comunidad islámica y percibidas por ella como derivadas de la suna del profeta. Al principio del siglo VII, algunas décadas después de la muerte del profeta solamente, la idea de la suna cobró creciente importancia porque los musulmanes aspiraban a ser guiados por fuentes reveladas, por prácticas reveladas. Querían olvidar un poco que sus prácticas habían sido preislámicas e iniciar una nueva era desde ceros. La suna les parecía haber sido dictada entonces por Dios a su enviado, el profeta Muhammad. La primera generación de juristas del Islam estaba tratando de establecer las bases doctrinales del derecho islámico y necesitaban entonces precedentes en los cuales debían basarse, pero que no fueran precedentes paganos, sino precedentes islámicos de una religión que acababa de nacer. Es una contradicción, es extremadamente difícil, hay que inventar entonces una tradición. Muchos de ellos salieron en busca de información sobre la suna del profeta, visitando ciudad tras ciudad y escuchando lo que se decía sobre las prácticas del profeta para alimentar el conocimiento de su sunna, así como sobre los precedentes contenidos en el Corán y que ahora formaban reglas de la sharia, de la normatividad revelada. La palabra ilm llegó a referirse al Corán y a la sunna, abarcando luego otras formas de conocimiento coránico y luego de conocimiento religioso, para finalmente significar ciencia y conocimiento. Inicialmente, se buscaba reconstruir una práctica del profeta a través de descripciones sin ninguna forma particular. Sin embargo, mientras la idea de la suna del profeta como práctica normativa se arraigaba entre los musulmanes, empezaban a circular esos relatos de la vida del profeta de los que hemos hablado, los hadís. Como permitían fácilmente dar forma y transmitir unas prácticas, los hadís fueron utilizados cada vez más con este propósito de establecer las leyes que debían guiar a los musulmanes. Por eso, poco a poco, los hadís que remontaban a los compañeros fueron eliminados en favor de otros hadís que se atribuyeron al profeta, aunque a veces la suna reportada era de hecho la misma. El hadís se convirtió, por esa razón, en el vehículo de las prácticas musulmanas y las dos nociones terminaron siendo relacionadas hasta el punto que a veces se confunden, aunque siguen siendo distintas. Aunque hadís, relato de la vida del profeta, y suna, prácticas del profeta, ambos se atribuyen a Muhammad, el hadís es un relato o un conjunto de relatos, mientras que suna es un conjunto de prácticas. Pero esto es fundamental para crear las leyes, porque las leyes se derivan de cómo vivía el profeta. Desde finales del siglo VIII, los juristas comenzaron a asociar el Corán y la Suna y a recomendar la referencia a algún hadiz para establecer reglas legales. Personajes como Muhammad ibn Idris al-Shafi sistematizó la doctrina afirmando que el Corán y la Sunna eran dos fuentes de la ley islámica, de la Sharia. No fue tanto el carácter ejemplar del comportamiento del profeta lo que Shafi presentó en su demostración, sino la orden dada por Dios de obedecerle en el Corán. Además, al-Shafi recurrió a varios versículos coránicos que mencionaban la sabiduría, hikmah, que el profeta vino a enseñar a los hombres. Por ejemplo, la Sura segunda dice, Él les enseña el libro y la sabiduría. Y por esa misma vía, los actos y las prácticas del profeta, la Sunna, pues son también fuente de sabiduría. Fue un personaje como Ibn Hanbal, quien poco después logró relacionar el concepto de Sunna del profeta con el Corán y establecer el ejemplo del modelo profético basándose en el siguiente versículo, que es el versículo 21 de la Sura 33. Dice, tienen en el profeta de Dios un buen ejemplo.
De esa manera, como lo vemos en el Islam, todo este tema de la, digamos, de la creación de las prácticas permitidas en el Islam tiene un aspecto jurídico esencial, muy diferente al del cristianismo, donde la base es el derecho romano. Acá no. Para crear unas prácticas, ¿sí? Y para seguir esas prácticas, esa suna, hay que crear unas leyes que se deriven de esto. Por eso los juristas son los principales promotores de esta suna al principio de la historia islámica, porque es esto lo que va a definir cómo debían vivir los musulmanes. En el siguiente episodio explicaremos con un poco más de tranquilidad y de calma qué es concretamente esta suna, cómo se compone, una vez entendido en este episodio cómo fue que surgió la necesidad de crear o de identificar unas prácticas que se refirieran al profeta.